noches, bienvenidos a la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega. En la hora del conocimiento universal, en la hora de la maravillosa doctrina celestial o escritura telepática, vamos a compartir un programa más sobre la lectura de las divinas leyes que corresponden a los títulos que hay aproximadamente para 10.000 divinos rollos telepáticos, pero que muchos todavía se están escribiendo, otros ya se han escrito, y aquí en el Perú, cuando estaba por el 75-78, un promedio de 4.000 se tenía a disposición. Por ello, hermanos, nuestro deber, nuestro compromiso es ilustrarnos. No podemos ser indiferentes a nuestra promesa hecha a nuestro divino Creador. Por ello, hermanos, nuestro agradecimiento pleno a la divinidad de los ejércitos celestiales, igualitario en divino poder, nuestra Madre, nuestro Padre, poder que tiene en crear en forma colosal en la unidad más microscópica de tiempo. La Madre y el Divino Padre son inigualables en el universo, el Verbo eterno. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, nos dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, de mí salen y hacia mí retorna. Siendo la divina perfección eterna, siendo la divina eternidad solar, siendo la divina conjunción del presente, pasado y futuro, la belleza suprema, indescriptible con frases humanas, satisfacción plena, amor eterno y verdadero, puro. Porque es la verdad absoluta, el poder germinador de la divinidad puede transmutar la totalidad de la vida en ella misma, y cuando toda la vida llega a ser verdad, entonces el hombre es verdad, es la conciencia de cada uno, que no exalta a unos y humilla a otros, que ha sido, es y será por siempre, que sostiene en su divino ser la balanza de la divina justicia y la rectitud, que con su ilimitado amor ha hecho a los hombres iguales. Al blanco, al negro, al amarillo, el rojo, pueden mirar su divina faz y decirle: bendito y alabado sea la divina Trinidad. Nuestro divino Creador, nuestra Madre universal, es uno, y al mismo tiempo más que uno. Todas las cosas son Dios, todas las cosas son uno, es voluntad, es sabiduría, es amor. Vosotros los brahmanes lo llamáis Parabrahman, en Egipto lo llamáis Toch, en Grecia Zeus, en el hebreo Jehová, Yahvé, el Elohim, Eloham, Kadosh, Sadai. Hermanos de la prueba de la vida, vamos a compartir las órdenes telepáticas de nuestro divino Padre Eterno, los títulos de los divinos rollos del Cordero de Dios. Recuerdo, y viene a mi mente, cuando escuchábamos la voz del Divino Maestro y un hermano pues le decía: realmente, hermano, estoy muy agradecido porque todas mis inquietudes han sido explicadas. Y el Divino Maestro dice: sí, porque la revelación de Dios explica todo. Y otro hermano decía: bueno, realmente respeto su punto de vista, su explicación, pero yo no he comprendido lo que se quiere dar a conocer con esto. Entonces el Divino Maestro le dice: bueno, hermano, muchos no nacieron para comprender lo profundo, y para conocer la verdad
Y para comprender lo suyo, tiene que leer usted los 4000 divinos rollos para que se forme una idea. Y no le dice solamente a él, hermanitos, nos dice a toda la humanidad. Con esto, hermanos, cuántos errores ha cometido el ser humano. Esto está en la voz del Divino Maestro. Y nos lo dice a todos nosotros, porque, hermanos, lo que habla el Divino Maestro Cristo es una orden y todos debemos cumplirla. Mas muchos, a veces por hombres, se limitan y más hacen caso al hombre que a Dios. El Divino Maestro, hermanos, daba pautas en sus conferencias, en sus charlas, si se quiere, ¿no? Como lo conoce el ser humano. Y muchos se maravillaban, y viene a mi mente lo que decía, pues, hermano, ¿y este es un trabajo de cuánto tiempo? Uno por día, a veces dos, pero generalmente uno por día. Imagínense, hermanos, el trabajo ya en su totalidad de los 4000, y que el Divino Maestro en su infinito amor y bondad simplemente decidía, enrollaba una cantidad y lo distribuía. Ahora se sabe pues que iba entregando a nuestros hermanos Dalai Lamas del Tíbet, hay alrededor de 2000, dice en la voz del Divino Maestro. Y así, hermanos, nos va dando órdenes celestiales. Aquí, hermanos, cada uno tiene que ser muy delicado con lo que dice nuestro Creador y no con lo que dicen los hombres. El hombre, hermanos, es relativo, pasajero, efímero. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque detrás de muchas decisiones limitadas hay un interés material. Ahí está la caída tremenda de los hombres, hermanos. Y realmente, hermanos, muchos trancan, ponen trabas, son como una especie de traba cuando hay intereses materiales. Porque, hermanos, entendámoslo esto. Lo dice el Alfa y la Omega, escritura telepática. Todo puntaje tiene dos formas. Todo puntaje del esfuerzo, del sacrificio de todos. Dos formas. Puntaje de luz o puntaje de tinieblas. Puntaje del bien o puntaje del mal. Puntaje del bien, lo dice el Alfa y Omega. Infinito, unidad, virtud, expansión. Puntaje de tinieblas, límite, interés, soberbia. Puntaje del bien, puntaje del mal, puntaje de luz, puntaje de tinieblas. Y nos dice el Alfa y la Omega. Realmente, todo divino puntaje, sin la divina virtud de la humildad, no entra al reino de los cielos. Se puede tener un inmenso puntaje, pero si no se cultivó la humildad, no se entra al reino de los cielos. Y si tenéis humildad, aunque tengáis poco puntaje, entráis al reino de los cielos. Humildad. El humilde, hermanitos, sabe reconocer los errores, a veces los desaciertos, los desatinos, que todos lo tenemos, hermanos. Pero el hombre soberbio piensa y cree que nunca se equivoca. Y acá en la tierra, hermanitos, todos nosotros cometemos errores, cometemos imprecisiones, acciones inadecuadas. Y lo importante, hermanitos, es arrepentirse, cambiar y realmente dar un paso en el avance, en la expansión de la difusión de la divina ciencia del divino Cordero de Dios. Aunque no nos necesite, pero es una prueba y una oportunidad para nosotros.
Pero lamentablemente muchos hermanos caen en poner trabas, poner obstáculos a la expansión de su divina enseñanza. Y esto, hermanitos, no debe hacerse. ¿Cómo estaremos cada uno de nosotros frente a nuestro divino Creador? Nosotros no vamos a recibir eternidad del hombre, vamos a recibir de nuestro divino Creador. Y el divino Maestro, hermanos, dio órdenes, enseñanzas sublimes que muchos han tratado de disfrazar, ocultar, mimetizar, empequeñecer. Y esto no se debe hacer, hermanitos, porque se sirve al divino Creador sin condiciones, desinteresadamente, y no pues todo lo contrario, que sirva de reflexión. Lean, hermanos, escuchen las enseñanzas del divino Maestro y ustedes también sacarán sus conclusiones. Aquí nada se inventa, está en su voz, y para nosotros debe ser pues como una orden, como una luz para nuestro camino. Con esta reflexión vamos a ampliar nuestros conocimientos con los divinos títulos. Como decía el divino Maestro, hay 10.000 títulos para 10.000 divinos rollos telepáticos. Divina Ley 1486. Todos los que fueron religiosos o religiosas no entrarán al reino de los cielos. Acusados serán delante del Divino Padre de tomarse su divina palabra para crear una extraña moral. Las llamadas religiones no están en las escrituras del Divino Padre, son desconocidas en el reino de los cielos. De hecho, toda filosofía que divide a otros no se conoce en el reino de los cielos. La religión, hermanos, es difusora de la división, de la confusión. A la cabeza la religión católica, apostólica, romana, y le sigue pues las demás religiones que se llaman pues protestantes y otras. Todas ellas, hermanos, tienen el germen de la división. Es producto de este sistema de vida. Y muchas de ellas tienen las siguientes características. Se imponen por rivalidad, lo dice el Alfa y el Omega. Dividen a mis hijos, comercian, hacen alianza con explotadores, aprueban matanzas, bendiciendo las malditas armas, persiguen a mis hijos. Toda religión es producto de este sistema de vida injusto y desigual. La religión divide, el conocimiento unifica. La revelación Alfa y Omega se difunde por conocimiento, por sabiduría. Aquí, hermanitos, no se forma templos, no se forma secta, no se forma religiones, no. Aquí uno es estudioso, espiritualista de las cosas de Dios. Lo comparte, unimos esfuerzo con muchos hermanos y vamos donde nuestros hermanos nos necesitan. Y se acabó la historia, hermanitos. Aquí no se trata de rogar, no se trata de imponer. Realmente, hermanos, o se cumple las órdenes de nuestro divino Creador o no se cumple. Son dos cosas, hermanos. Aquí no hay a medias. Por ello nos dice el Divino Padre Eterno, los religiosos de ahora, las religiones de ahora, representan lo mundano, el mundo y sus costumbres, todo lo que pertenece al mundo, efímero, relativo. La explicación, hermanitos, es clara, sencilla, pero a veces la soberbia del ser humano no quiere aceptar. Y nos dijo claramente en el pasado, mencionando de la siguiente forma: los religiosos de ahora son los mismos espíritus del pasado en fariseos, saduceos, maestros de la ley, sacerdotes, jefes de los sacerdotes que crucificaron a Cristo. Y el Hijo de Dios, hermanos, les diría lo mismo que les dijo en el pasado. ¿Y qué les dijo? Pues escuchemos. Ustedes, fariseos, sacerdotes, jefes de sacerdotes, maestros de la ley,
Dicen que tienen el puesto de Moisés. Por ello les digo, escúchenlos, pero no los imiten, porque ellos ponen pesadas cargas a los pueblos y no son capaces de ayudar a nadie. Les gusta figurar, les gustan los primeros asientos, las primeras filas, y visten vestiduras para atraer miradas, para engalanarse entre los hombres, para darse importancia, y les gusta que les digan maestro. Yo les digo, dice el Alfa y Omega, a nadie digáis maestro, porque hay uno que es el Hijo del Hombre, Cristo, el Alfa y el Omega. Todos vosotros sois hermanos, clarito hermanos, todos vosotros sois hermanos. A nadie digáis Padre como creador. Somos padres terrenales, familias que se pueden formar, pero no como creadores de la vida, porque hay uno solo, vuestro Padre eterno, vuestro Padre celestial. Y a nadie digáis doctor, porque aquel que se engrandece en la tierra se achica en el cielo, pero aquel que es despreciado en la tierra es engrandecido arriba. Y les dice todavía aún más, hermanitos, las 7 maldiciones a los fariseos. A los religiosos nos lo diría actualmente, hermanos, y nos lo dice. Ustedes religiosos y recorren mar y tierra en búsqueda de un pagano, y cuando lo encuentran lo hacen peor que ustedes, peor que un demonio. Ustedes cierran las puertas de los cielos, no entran ustedes y tampoco dejan entrar a los demás. Hermanos, a reflexionar, a pensar, a meditar. Ustedes dicen, jurar por el templo no obliga, pero sí por el altar. ¿Acaso uno no hace santo al otro? Ustedes dicen jurar por el altar no obliga, pero sí por la ofrenda. ¿Acaso uno no hace santo al otro? Y se os enseñó no jurar, porque el que jura por el templo, por el altar, por la ofrenda, no está cumpliendo con la ley de nuestro divino Creador. Ustedes no descuidan del anís, la menta y el comino, pero se descuidan de lo más importante, la justicia, la fe, la humildad, las divinas virtudes se olvidan. Por eso ustedes cuelan un mosquito y se tragan el camello. Se escandalizan por pequeñeces, pero ustedes hacen peores cosas, como quien dice, ¿no? Ustedes son sepulcros blanqueados. Así los dice, hermanitos, y nos lo repetiría a las religiones actuales. Hermoseados por fuera, pero podridos por dentro. ¿Cuántas veces hemos visto, hermanos, el escándalo en las religiones? Jimmy Swaggart, un pastor evangélico llamado, ¿no? Un falso pastor, llamado pues predicador, cayó en las tinieblas, en la prostitución y todo ello. Y no solamente él, sino todas las religiones reciben un diezmo, piden, exigen un diezmo, y Cristo jamás enseñó eso, hermanitos. Inclusive cuando enseñaba decía, ¿acaso yo les he pedido primicias o diezmos, ofrendas? No, yo les pido justicia, amor, fe, verdad, y no hubiesen condenado a estos humildes. Y muy hermanos equivocados están al malinterpretar el diezmo. Si ustedes leen el Evangelio, nos dice, el levita, que es el que designaba el divino creador, ustedes separarán la 10ª parte de sus productos y le darán al huérfano, a la viuda, al que no tiene nada. Entonces vuestros días se alargarán. ¿Qué clase de viudas son ellos? ¿Qué clase de huérfanos son ellos? La ley es clarísima. Y ustedes separarán la 10ª parte y le darán al levita. Pero tiene 2 características. Lo designa el Creador. No tiene posición económica ni herencia económica, y todos los falsos pastores lo tienen. ¿No es acaso una transgresión a las leyes divinas?
Por ello que con justa razón vuelve a decir, ustedes dicen ser seres espirituales, pero están llenos de maldad y corrupción. Ustedes adornan los sepulcros para los santos y los monumentos para los profetas. Ustedes dicen, si nosotros hubiéramos estado en el pasado, no hubieran muerto los profetas. Ustedes confiesan que son hijos que matan a los profetas. Terminen de hacer su maléfica obra. Ustedes, religiosos, fariseos, sátratas, maestros de la ley, sacerdotes, jefes de sacerdotes, raza de víboras, engendros del demonio, ¿cómo escaparán la condenación del infierno? Ahora les mando profetas, maestros, santos. Unos los degollarán, a otros los perseguirán, a otros los crucificarán. Porque en esta generación tendrá que caer todo el peso de la divina justicia de nuestro Padre Celestial. Así como desde el santo Abel hasta el profeta Zacarías, hijo de Berequías, que fue muerto por manos de ustedes. Una reflexión, hermanos, que lo debían haber estudiado los religiosos de este planeta, pero no lo hicieron, hermanitos. Con justa razón el Divino Padre Eterno sentencia, no entran al reino de los cielos. Y delante del Divino Padre, de tomar la palabra del Creador con una extraña moral. La religión no está escrito en las divinas escrituras, hermanos. En las escrituras dice, solo Satanás divide y se divide a sí mismo. ¿Cuántas religiones hay con la Biblia bajo el brazo? Y todas dicen tener la verdad. Si usted lee el Evangelio, es estudioso, investigador. Seamos estudiosos y pongámoslo en práctica. El estudioso analiza, profundiza, compara, deduce, se proyecta, saca sus conclusiones y lo empieza a practicar. Lo demuestra, hermanitos. Por ejemplo, Jesús el Cristo se iba para orar, pero le seguía una multitud, 1 día, 2 días, 3 días. Viendo esto, Jesús el Cristo se apiadó de ellos y le dice a los discípulos, denles de comer, porque tengo que no vayan a desmayarse en su vuelta, son 3 días que no comen. Apenas tenemos 5 panes. Lo bendijo en nombre del divino Hacedor y llenaron 12 cestos y comieron 5.000, sin contar los niños y las mujeres. En otra oportunidad, también en la segunda multiplicación, hermanos, tenían 5 panes o 7 panes. Se llenaron 7 cestos y comieron 4.000, sin contar los niños y las mujeres. ¿O es que acaso solamente fue un hecho como Cristo regresó al siguiente día y todos los que habían comido le decían, maestro, maestro? Y Cristo le dice, ustedes me dicen maestro porque han llenado sus estómagos y no por lo que significa este hecho, este prodigio. ¿Acaso no está así la humanidad? ¿Acaso no se comporta de esta manera? ¿Y cuál es el ejemplo? ¿Acaso no dijo Cristo, si ustedes vienen a mí y creen en mí, harán estas cosas, mientras podamos, hermanos, alimentemos a algunos hermanos que necesitan, tal como lo hizo Cristo. Lo que hace el Divino Padre lo hace el Hijo. Está clarito en su divina enseñanza, hermanos. ¿Acaso no nos dice en forma sencilla cuando en el Evangelio de Juan leemos la obra de Dios resucitar a los muertos? Resucitar a los muertos. El Hijo de Dios hará todo lo que el Divino Padre Eterno lo hace. Y todo lo que ordene lo hará, porque el Padre Eterno ama a su Hijo y le enseñará todas las cosas y lo hará, y aún cosas maravillosas que dejarán atónito a los hombres, porque el Divino Padre Eterno ama a su Hijo. Y así como el Padre Eterno resucita a los muertos,
El Hijo de Dios da vida a quien lo desee. Da vida a quien lo desee. Porque el Divino Padre Eterno no juzga a nadie y ha dado la misión para que juzgue a su Hijo. Porque así como honran al Padre, honren al Hijo, y aquel que honra al Hijo, honra al Padre que le envió. Qué hermosa sentencia y qué hermosa enseñanza, hermanos. Y luego nos dice nuestro divino Padre Celestial en su divina enseñanza, en forma clara y sencilla. Aquel que cree en mí, viene a mí, tiene vida eterna. Lógico, lo practica. Y no tiene necesidad de juicio porque ha pasado de la muerte a la vida. En la hora estamos y la hora ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios porque pasarán de la vida de la muerte a la vida, porque ha hecho de Cristo un juez, porque es el Hijo del Hombre, porque Dios ha dado su vida a sí mismo y le ha dado su vida a sí mismo a su Hijo, porque ha hecho de él un juez, porque es Hijo del Hombre. No se sorprendan cuando el Hijo del Hombre hable y los muertos que están en los sepulcros oigan su voz y resuciten los impíos para su condenación y los justos para su salvación. Porque el Hijo de Dios no hace nada por su propia cuenta, todo lo que hace lo consulta a su divino Padre Eterno, y nadie le proclama a él, porque no necesita, pero aún así Juan el Bautista lo proclamó. Y sin necesitar de esto, crean por mis obras, decía Cristo. Ustedes escudriñan las Escrituras en busca de la eternidad, y las Escrituras hablan de mí, y ustedes no vienen a mí, por lo tanto no tienen vida eterna. Si vosotros guardáis mis mandamientos y los practicáis, entonces seréis mis verdaderos discípulos. Entonces la verdad os conoceréis y la verdad os triunfará. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Enseñanzas, hermanos, maravillosas. Por ello que la divina revelación de Dios nos enseña lo que vendrá, lo que acontecerá con lujos y detalles. Divina Ley 1487 nos dice el Alfa y el Omega, el testigo verdadero fiel, el Verbo de Dios, el que posee las coronas celestiales, el que nos ama, el primer nacido entre los muertos, el que posee la espada de doble filo, sus ojos brillantes como un sol y sus pies como un bronce refulgente, el que es, el que ha sido y el que ha de venir, el que gobernará las naciones con mano de hierro. El tercer mundo será llamado mundo de la Trinidad, porque este mundo seguirá al Hijo de Dios. Estamos, hermanos, a las puertas de este acontecimiento, pues no limitemos más la expansión de su divina doctrina. ¿Cómo estarán los responsables frente al Hijo de Dios? Escuchen, hombres del mundo, que pidieron tener esta experiencia y responsabilidad ante Dios. El tercer mundo será llamado mundo de la Trinidad, porque este mundo seguirá al Hijo de Dios. ¿Qué es el tercer mundo, hermanos? Es la unión de 108 naciones al mando de la China popular, con filosofía divina, con psicología divina, no con ciencia humana. El tercer mundo es el mundo de la Trinidad en revelación. Será dirigido por el Hijo primogénito solar Cristo, el Alfa y Omega. Vencerá a la bestia, el tercer mundo, y todos huirán de la bestia como una peste. ¿Acaso no dice Babilonia la grande ha caído, refugio de aves impuras, de espíritus asquerosos, inmundos? ¿Por qué, hermanos, lo dice esto? Tiene su razón y tiene su explicación. El tercer mundo
es el gobierno de los humildes, de los pobres, de los desposeídos, de los vilipendiados, de los explotados, de los despreciados por el racismo, de los gobernantes, de los llamados poderosos, de las malditas realezas, de los imperios, de extrañas filosofías, de lo mundano, de todo lo que esté en contraposición de mis divinos mandamientos, de todo lo que no me tome en cuenta. Y estas filosofías extrañas nunca le tomaron en cuenta a Dios. El tercer mundo será conocido como los elegidos del Divino Padre Eterno. El tercer mundo crea un gobierno universal cuyas leyes la dictará el Hijo de Dios. Preparémonos para todo esto, porque estamos a punto de iniciar esta maravilla de la unificación de el planeta Tierra. Lectura. El tercer mundo será llamado mundo de la Trinidad, porque este mundo será y seguirá al Hijo de Dios, que ya está encarnado en la tierra. Una parte de la divina reencarnación del Hijo primogénito se está gestando en la misma tierra. Esto es algo, hermanos, impactante. Nos dice, porque este mundo seguirá al Hijo de Dios, que ya está encarnado en la tierra. Cuando un Hijo primogénito solar Cristo decide reencarnar en la tierra como un ser humano, esta reencarnación pasa por desapercibida. Escribe el Alfa y el Omega. En muchos hijos reencarnó el Hijo de Dios. Está actualmente entre vosotros. ¿No se os enseñó, estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos? No los dejaré. También nos dice el divino Alfa y Omega. La naturaleza que hasta ahora era muda, hablará, se transformará y hablará como vosotros habláis. El Hijo primogénito solar Cristo ya está entre vosotros, brillará como un sol hecho carne física. Esto está sucediendo frente a vosotros. Su divina transformación, su divina brillantez empieza con su divina palabra, su divina enseñanza. Pues el Hijo primogénito es un divino Dios solar, un Padre solar, una infinita galaxia de conocimiento, pues galaxia significa divina simiente en expansión, que su divina espiritualidad, su divina intelectualidad es producto de su propio esfuerzo en infinitas existencias, que llegado un momento de su madurez se expresa en divina telepatía universal viviente, la comunicación que tiene vuestro divino Padre Eterno con sus hijos mayores. Lectura. Porque este mundo seguirá al Hijo de Dios que ya está encarnado en la tierra. Una parte de la divina reencarnación, del Hijo primogénito se está gestando en la misma tierra. Una parte. Porque tiene un poder, hermanos, como nos dice el divino Evangelio. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre, el que ha visto al Padre ha visto al Hijo. El rostro del Hijo de Dios está principiando a brillar. Es un brillo semejante al sol. El brote del brillo de la faz de su rostro cumple con la misma ley que cumple una planta en la tierra. Su brote solar nace de lo invisible a lo visible. Tal como brota una semilla de lo invisible a lo visible, este rostro, brillante como un sol, provocará en este mundo la más grande de todas las revoluciones. Tan grande será que nada del mundo surgido de las leyes del oro, absolutamente nada quedará. Recuerdo en los divinos rollos telepáticos cuando nos dice: la gloria y majestad del Hijo de Dios es su belleza física, brillará como un sol en el espacio, el ejército de Jehová Padre le será subordinado amorosamente. Cuando se abra la atmósfera terrestre, el mundo verá que nada sabía. Será empequeñecido,
las cosas terrestres serán mimetizadas frente a la realidad del infinito. Hermanos, escribe el Alfa y el Omega. También recuerdo cuando nos dice el Divino Padre Eterno, el ser humano debe llegar a ser brillante como un sol, brillante en espíritu, brillante en materia. Pues el fuego solar realiza o materializa el fuego magnético de la sal de la vida solar, convierte en materia y surge como un remolino y surgen líneas magnéticas que se convierten en circulares y siendo pequeñitas son primeras en espacio, en tiempo, en luz, en dimensión, porque los humildes son los primeros. Así lo revela el Divino Alfa y Omega. Y cuando muchos conversaron con el Divino Maestro, muchos lo vieron brillar y muchos se turbaban, se confundían, un poco de temor, pero el Hijo de Dios decía, con calma, esto lo entenderán más adelante, porque del rostro del Hijo de Dios sale una luz alfa y brillará como un sol en el espacio. Y esto está brotando desde lo interior a lo exterior. Es la gloria y majestad del Hijo de Dios. Divina Ley 1488 nos dice la Divina Trinidad. Los platillos voladores son creados en ciencia solar. Así como tenemos una ciencia terrestre, también tenemos ciencia solar. Tenemos un tiempo terrestre, tenemos un tiempo celestial. Si, por ejemplo, hermanos, nuestra materia está regida por el tiempo terrenal, cuando pasamos por el proceso llamado muerte, porque la materia ni siquiera muere, se transforma, ojo, así lo dice el Alfa y Omega, y es real, termina el tiempo terrestre. El tiempo celestial es del espíritu, trabaja con el espíritu y se va con el espíritu. El cuerpo material cuando perece termina el tiempo terrenal. Pues ¿no se os enseñó que débil es la carne? Débil en su plano mental, físico o espiritual y material. Por ello, hermanos, nos dijo, débil es la carne. El espíritu se repliega en lo interior con las virtudes y de ahí surge sus futuros mundos. Y es por ello que el espíritu se da cuenta de que los placeres del mundo material son efímeros. Sus finas fibras magnéticas lo acusan y surgen infinitas jerarquías llamadas querubines, pero no todos tienen la misma madurez espiritual. Solo unos pocos dentro de una multitud reconocen a su Señor. Por ello nos dice el Evangelio, y en medio de una muchedumbre preguntó, ¿quién me ha tocado? Y del Hijo primogénito solar Cristo salía un fuego magnético solar, actuando con los divinos querubines de la fe para su curación. Y la mujer confiesa y Cristo le dice, mujer, tu fe te ha salvado. Y en ese instante quedó sana. En ese instante quedó sana. Así como hay ciencia solar, hay ciencia terrestre. La ciencia terrestre, hermanos, es corregida. Por ejemplo, la de ayer lo corrigió hoy. Y en el futuro lo corregirá lo de hoy. Todo es relativo. Entonces, la ciencia solar explica el origen, la causa de todas las cosas. Hablar solamente, hermanos, de las naves plateadas es un mar de conocimiento. ¿Saben, hermanos, cuántos divinos rollos telepáticos hay?
lo dice el Alfa y Omega, 300 divinos rollos sobre el origen, misión y construcción de los platillos voladores. Esto será algo fascinante para el mundo del conocimiento. No hay quien no lea el conocimiento divino. Por ello, hermanos, facilitemos. Simplemente comuniquemos, enseñemos lo elemental y cada uno saque sus conclusiones. Esto me recuerda, hermanos, algo como sucedió en el pasado con el profeta Jeremías, con el profeta Abdías, con el profeta Ezequiel, que le decían, ¿no? Profeta, centinela del pueblo de Israel. Si se anuncia al que ha sido designado por el pueblo a un centinela, el que está vigilante y da a conocer cuando viene un ejército para destruir a ese pueblo, entonces están avisados, y los que no se preocupan por salvarse, pues ellos tienen su propia culpa de su muerte. Pero si este centinela no avisa, entonces yo pediré cuentas a él de la muerte de los demás. Y así, hermanos, le dijo al profeta Ezequiel, ahora pongo mi palabra en ti para que des a conocer al mundo. Imagínense si no lo da a conocer, entonces la falta del pueblo lo pagaría el centinela, ¿verdad? Pero si él da a conocer y el pueblo lo rechaza, ellos son culpables, más el centinela no. Qué bonita, ¿no? Y algo muy bonito también nos dijo en el Evangelio del profeta Jeremías, ¿no? Ya bueno, ese es otro tema. Los platillos voladores son creados en ciencia solar. Por ejemplo, hermanitos, cuando acá en la Tierra se construye un carro, existe un sector de electricidad, de los motores, del ensamble, de las lunas, de los muebles, de la pintura. Y bueno, de igual manera, en el universo se convoca un padre solar de mayor jerarquía con una cantidad de padres solares para materializar una nave celeste. Y allí, hermanos, surgen leyes pero preciosísimas. Una de ellas, la característica de la construcción de un platillo volador es el verbo solar. ¿Cómo se comprende esto? Como Cristo transformaba el agua en vino, curaba las tremendas enfermedades, resucitaba a Lázaro, verbo solar. El poder de las jerarquías del cosmos en transformar a la materia en la unidad más microscópica de tiempo. En el caso de las naves plateadas, el verbo solar hace que las impregnaciones o magnetizaciones sean instantáneas. Instantáneas. Los padres solares que tripulan las naves salen de sus naves, salen de los mundos y crean geometrías celestiales. Al impregnar sus individualidades, crean geometrías celestiales que se van metalizando, reencarnando. Este deseo de convertirse a metal es expansivo, se expande por el infinito universo, atrayendo amorosamente a infinitas moléculas que son reencarnaciones instantáneas llevadas a cabo en un microscópico instante. Es realmente, hermanos, preciosísimo la divina ciencia solar, que todo le explica, hermanos. Teníamos toda una vida para poder, hermanos, prepararnos, estudiar y enseñar. Aquí, hermanos, tengamos paciencia, pero sobre todo humildad, porque llegado un momento dado, todo el conocimiento que hemos aprendido jamás nos abandonará. Ténganlo por seguro, hermanos. Nos dice el Alfa y Omega, toda sabiduría, todo conocimiento, todo esfuerzo, todo magnetismo de aprendizaje, toda divina sabiduría es producto de vuestras pasadas existencias. Reencarnación tras reencarnación, saturación sobre saturación. Se transforma en divina luz, en divina electricidad, en divina luz, en divina electricidad.
Y nos dice el Divino Padre Eterno, en la infinita eternidad de las existencias se convertirá en un futuro sol de infinita sabiduría. Es lo que decíamos. Todo esfuerzo mental, todo conocimiento ganado no muere. Es mérito propio. No hay honor más grande que todo hijo puede honrar al Divino Padre Eterno, el esfuerzo, el sacrificio, el mérito, el entendimiento. Vale más que los monumentos o templos extraños, porque todo aquel que no cumplió con la ley, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, no puede entrar al reino de Dios. Por eso se enseñó hijo del hombre, hijo del mérito, hijo del sacrificio, hijo del esfuerzo. Por ello nos dice nuestro Divino Padre Celestial, todo espíritu se tendrá un divino cielo. Habrán muchos cielos para las criaturas espirituales, muchas divinas galaxias, muchas divinas dimensiones, muchos divinos avances, muchas divinas jerarquías espirituales. Según lo que su divino libre albedrío quiso o escogió, según sus divinas conveniencias, conveniencias que tendrán que enfrentar la suprema ley de los mundos, amar a Dios y Señor por sobre todas las cosas. Hermanos, todo lo que damos a conocer no es nuestro. Esto está escrito en los divinos rollos telepáticos, tal como está. Aquí, hermanos, preferimos que se amarguen aquellos que precisamente caen en falta, pero no, hermanos, ser egoístas intelectuales, menos cómplice de la caída de los hombres. Porque aquí, hermanos, se sirve a Dios en todo o no se sirve. Por lo tanto, hermanos y hermanas, cada uno saque sus conclusiones y fortalezca su fe, sus principios, y lo defienda, porque aquel que defiende a Dios, vuestro Padre también lo defenderá. Pero aquel que defiende a los hombres, ¿qué eternidad le van a dar, hermanitos? No tiene sentido. Y apenas estamos dando lectura a los títulos o órdenes de uno de los 10.000 divinos rollos telepáticos, y no hay límites, ni lo habrá, porque Dios no tiene límites. Y nos dice, lectura, los platillos voladores son creados en ciencia solar. Esta ciencia es de una ciencia tan antigua que los seres humanos, para alcanzarla, tienen que volver a nacer en un número total de existencias como es el número de granos de arena que contiene un desierto del planeta, en que cada granito de arena equivale a una existencia. El Hijo primogénito cumplió tal número de existencias, constituyéndose en el Hijo mayor del universo, después del Divino Padre Jehová. Esto me recuerda, hermanos, cuando el Divino Padre Eterno nos dice, por ejemplo, Cristo, que tu Santísima Trinidad data desde el mismo instante que vuestro Divino Padre Eterno dijo, hágase la divina luz, y la divina luz fue hecha. Que tú, espiritualmente hablando, eres el más antiguo de mis hijos de la galaxia Trino, pues Trino tiene galaxias, mundos, cosmos, como la mente humana puede imaginar. Y como lo de arriba es igual a lo de abajo, hermanos, nosotros también a la vez tenemos existencias, pero que lógicamente el número viviente sabe, conoce nuestro número de existencias. Pero también, hermanos, se puede decir, es algo infinito. Cada célula de nuestro cuerpo es una reencarnación. ¿Cuántas veces hemos reencarnado, hermanitos? Solamente, por ejemplo, dice el Divino Padre Eterno, el cerebro humano surgió antes que surgiese la Tierra. Si nuestro cerebro surge antes que surja la Tierra, y miren, la Tierra es una molécula por un siglo, ¿cuántas reencarnaciones hemos tenido?
A nivel de la ciencia humana, de los hombres, de la ciencia médica, en el campo de la neurología, en el campo de la neurofisiología, se habla de 100.000 millones de neuronas. ¿Y saben cómo lo comparan, hermanos? Como el bosque del Amazonas. Cada arbolito es una conexión neuronal y cada conexión dendrítica es como las hojitas de un árbol. ¿Se imaginan el universo de nuestro cerebro? Imagínense que ahora, hermanos, el Divino Padre Eterno lo revela, lo explica. Hasta un niño lo puede entender. Y nos dice, hermanos, con toda autoridad, el cerebro no hace nada si el espíritu no piensa. Entre el instante del pensar y la acción del cerebro existe un microscópico tiempo cuyo valor es el todo sobre el todo dividido por las moléculas de la carne. Toda sensación está subordinada a 4 centímetros cuadrados, en que 1/3 se sabe definir y 2/3 no se sabe definir. Es el futuro hecho idea, que se prepara para ser primero presente en dimensiones microscópicas cuyo libre albedrío no alcanza a comprender. Todo futuro es una expansión de un presente. Todo futuro es una expansión de un presente. Toda idea, sea cual fuere, tendrá un futuro. El pasado es una magnetización del cerebro, cuya idea va siendo reemplazada por dimensión desconocida. Cuya idea va siendo reemplazada por dimensión desconocida. Toda sensación surge de un microcosmos hacia un macrocosmos. Y todo sentimiento surge de un puntito, pasa en forma lineal y se convierte en un gigantesco círculo omega. Y lo curioso, hermanos, es que apenas estamos visualizando uno de los títulos que nos explica sobre los platillos voladores. Imagínense ustedes el conocimiento que obtendremos en 2, 4, 6, 10, 20, 50, 100, 200, 300 divinos rollos telepáticos. Es por ello que se llama la ciencia celestial del futuro. Cuando el ser humano, hermanos, visualiza el mundo del futuro, veremos cómo se abrirán los cielos, veremos flotillas de naves de infinitos tamaños y colores y de un poder magnético solar, hermanos, impactante en nuestra comprensión humana. Allí, hermanos, derramamos lágrimas, nos estremecemos, porque, hermanos, nos dirá el Divino Padre Eterno, cuánto se dedicaron en la difusión de mi divina palabra, o qué hicieron en el planeta Tierra, en el plano espiritual, en su prójimo. Y allí, hermanos, el ser humano derrama lágrimas, porque perdió mucho el tiempo. Pero nuestro Divino Padre Eterno se conmueve cuando sus hijos, en sus horas libres, a pesar que tenemos que trabajar muchas horas, estudian su divina enseñanza, su divina palabra, y lo ponen en práctica. Nuestro Padre Eterno también, hermanos, se conmueve. ¿Acaso no dice el Evangelio? Si vosotros, siendo padres imperfectos, dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más será vuestro Padre Eterno, que sabe lo que cada uno necesita sin que se lo pida? Por ello, hermanos, hagamos su divina y santa voluntad, por siempre y para siempre. Y esto de las celebraciones, por ejemplo, hermanos, del Día de la Madre, Día del Niño, Día del Padre, son leyes del mundo, hermanitos. Y muchas veces, hermanos, el hombre se olvida de su Creador, se olvida de su divino Padre Eterno, y no se puede limitar en un solo día. Sería, hermanos, un encuentro de confraternidad para avanzar en el conocimiento, engrandeciendo al más grande creador del universo,
nuestro divino Padre Celestial. Y ese es el sentido de reunirnos para glorificar y ensalzar a nuestro divino Padre Eterno. No solamente un día, un par de horas, no, porque no se merece un solo día. Se merece cada segundo, cada instante de nuestras vidas. Por sobre todas las cosas, nuestra Divina Madre. Por ello, hermanos de la prueba de la vida, saludos cordiales a todos los hermanos en cualquier punto del planeta Tierra. Saludos cordiales a nuestros hermanos de Latinoamérica y el mundo. Un fuerte abrazo. Que nuestro Divino Padre Eterno guíe sus pasos, sus corazones, y en cualquier momento nos encontraremos y daremos un paso más definitivo, decisivo, en la expansión de la divina ciencia del divino Cordero de Dios, o divina escritura telepática, o divina revelación alfa y omega. Glorias infinitas a nuestro divino Padre Celestial y la Santísima Trinidad. Paz profunda, el amor de Dios en vuestros corazones. Hasta nuestro próximo programa. Muy buenas noches. Ay, caramba. Esto es por aquí.